Y ahí sí, ahora está grabando. Siempre me estaba olvidando de grabar. Ya, como comentábamos, ¿no es cierto? La semana pasada terminamos con System Suitability, eso puede idoneidad del sistema. Vimos conceptos como factor de capacidad, factor de selectividad, resolución, factor de simetría y platos teóricos, y junto al parámetro de tiempos de retención. Aquí tienen un cromatograma. Este es un cromatograma que hacemos acá nosotros, que es de creatinina por fase reversa. Ya iremos a entrarnos en ese tema. Y en esta figura ustedes pueden ver un pico aquí a los 2 minutos 59, que es el pico de creatinina, y ven otros 3 picos notorios, ¿no es cierto? Pero que, a diferencia del de creatinina, no están identificados, no están cuantificados, no están analizados. Una forma de verlos es porque el pic de creatinina tiene una raya acá abajo, ¿no es cierto?, que establece el punto de inicio y el punto final de integración de ese pic. Entonces, para establecer, por ejemplo, un SST para esta cromatografía y este compuesto, podemos utilizar esos dos pics que están ahí indicados, extras, al inicio, con respecto a creatinina. Entonces, nosotros integramos en forma automática siempre los pics, ya en base a la relación de ruido y de sensibilidad del sistema cromatográfico nuestro. Para efectos de esta presentación hice una integración manual tanto del primer pic como de este segundo pic. Ahora pueden ver que existe una línea base, ¿no es cierto? Y por lo tanto estos pics están reconocidos, 0,67 y 1,13 como tiempos de retención, ¿ya? Teniendo ahora estos 3 pics, podemos establecer y definir el SST para creatinina. Y así, el primer punto, ¿no es cierto?, parámetros es el tiempo de retención, que ya está definido, 259, el área se refiere al área bajo la curva, en este caso, estas son las unidades de área. Las unidades de área son siempre arbitrarias y dependen de cada software, de cada equipo o instrumento, tienen sus propios sistemas de medición de área. Como esto es un análisis de una muestra de orina, nosotros hicimos una curvacalibración y aquí tenemos la concentración calculada de forma directa. Y aquí tenemos ahora los otros parámetros del System Suitability que son importantes, que son los platos teóricos. La resolución entre este pic y este pic, que son 15.2 K', que es 3, ¿no es cierto? Factor de separación, aquí en este software es de separación también, o mejor dicho, factor alfa, y el tailing, factor de tailing o de encolamiento, entre paréntesis aquí dice 10, porque está medido a la altura del 10%. Si esto de aquí es 0%, se mide a esta altura al 10%. Dependiendo del modelo del software que ustedes tengan, también tienen la posibilidad de hacerlo al 5%. Como pueden ver, hemos establecido ahora, en base a estas definiciones de pico, ¿no es cierto?, los parámetros que nos resultan de interés y con lo cual nosotros podemos establecer algún sistema de calidad. Por ejemplo, aquí dice 7.750 platos teóricos, y podemos decir, ¿sabe qué? Cuando lleguemos a 7.000 cambiamos la columna, o cuando lleguemos a 6.000 cambiamos la columna, ¿ya? Esta es una cromatografía isocrática. Aquí ven otra inyección de otra muestra de orina, donde estamos viendo creatinina, y aquí aparece un pic contiguo al lado de creatinina, y por lo tanto su factor de separación es 1.1, ¿ya? Existe una buena diferencia entre ambos pics, por lo tanto su resolución es 2. Cambió bastante con respecto al cronograma anterior. Un aspecto importante que les quiero mostrar es este pic de aquí, ¿ya? Este pic de aquí sale a los 0.46. Nuestro pic
nuestro T0, aquí es 0,67, en realidad 0,65. ¿Ya? Entonces, este pic de aquí, si usted se fija, tiene un ancho de base de pic bastante más amplio que este. Incluso yo diría que es más ancho que este mismo pic de acá. Este pic significa que viene entonces de una corrida anterior, de una inyección anterior, ¿ya? No afecta nuestra cromatografía, no afecta nuestra cromatografía. ¿Cuándo la afecta? Cuando este pic aparece en esta zona de acá. Entonces, ya hemos definido una serie de parámetros y ahora veremos cómo hacemos para desarrollar métodos mediante cromatografía líquida, y en este caso especial vamos a ver lo relacionado con fase reversa. Entonces, lo primero que uno hace es establecer los objetivos que debe cumplir el método, ¿ya? Por ejemplo, vimos en la cromatografía anterior que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 PIC. Necesito resolverlos todos los componentes o solo necesito resolver este de aquí por sobre el resto de los que están acá. ¿No es cierto? Porque a lo mejor me interesa uno o dos componentes de la muestra a cuantificar. Deseo que el análisis sea rápido. Este análisis es muy rápido. Ustedes pueden ver es 2,6 minutos. A los 3 minutos se acabó la cromatografía. Esta columna es una columna C18 de 25 centímetros. ¿Ya? Pero es de 2,1 milímetros de diámetro interno. Eso hace que también se corte bastante la cromatografía. Eh, que sea económica, esta cromatografía es bastante económica porque como estoy trabajando aquí a 0,7 ml por minuto, 3 por 7, me gasto 2 ml, 2,1 ml por análisis. Estabilidad de la columna, larga vida útil de la columna. Estas cosas, preguntas son importantes. ¿Por qué? Porque hay columnas que son más fuertes, algunas más fuertes que otras, son más duraderas. Hay algunas que son bastante frágiles dependiendo de las condiciones de la cromatografía. Ya es un aspecto que deben ustedes ir considerando en la medida de que van avanzando en el desarrollo de sus métodos y van evaluando a distintos proveedores de columnas si es que tienen la oportunidad de hacer esa evaluación. Nosotros partimos acá con unas columnas Chromacil que yo conocía de anteriormente y para mí era una columna bastante buena porque soportaba tranquilamente 500, 600 inyecciones, pero es una columna cara. Entonces a veces pueden comprar una columna más barata que soporte 300 inyecciones, pero si vale la mitad o menos de la mitad que la otra, ¿no es cierto? A lo mejor es conveniente comprar esas columnas un poco más frágiles que la anterior. Eh, Un aspecto importante siempre a considerar en el desarrollo de métodos es saber que se conoce de la muestra, número de componentes presentes en la muestra. Cuando se trabaja en productos farmacéuticos, normalmente es uno el principal y tal vez uno o dos impurezas. Cuando trabajamos con muestras biológicas, la cantidad potencial de interferentes es muy, muy grande. Y ahí hay que hacer mucho hincapié en la calidad de la matriz de la muestra, ¿ya? Un aspecto importante, y lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos en la presentación de hoy día, son los valores pK sub A de los compuestos. ¿Qué es lo que es qué sabe o qué me dice qué es lo que es un pK sub A de un compuesto? ¿Lo han escuchado antes, no es cierto? Sí, en teoría el pK sub A debería ser el mero logaritmo de la constante de acidez del compuesto. Perfecto, así exactamente. Y esto es importante, relevante para el desarrollo de métodos, porque es una medida de que nosotros vamos a utilizar para tomar decisiones con respecto a nuestra cromatografía.
También es importante tener alguna información sobre el espectro UV visible de estos compuestos, ¿ya? Si es coloreado, vamos a trabajar en la región visible. Si no presenta color y tiene un cromóforo, seguramente vamos a trabajar en la región ultravioleta. Ahí veremos en base al espectro si necesitamos mucha sensibilidad o necesitamos poca sensibilidad, depende de lo que andemos buscando. El rango de concentración del compuesto también es sumamente importante porque hay que establecer el rango lineal de respuesta tanto del instrumento, del sistema, eh, para poder hacer las cuantificaciones en forma correcta. Finalmente tengo ahí rango de peso molecular de los compuestos. Normalmente en cromatografía líquida cuantitativa hablamos de pesos moleculares o menores a 2000, 2200. Ahora, normalmente andan entre 300, 400, 500 de peso. Pero también uno puede pensar en purificación de péptidos y otros, o proteínas que son digeridas con alguna enzima y podemos hacer separación de péptidos cuyos pesos moleculares van a ser mayores a los que les acabo de comentar. Un poco quiero que ustedes me den alguna idea sobre las diferencias que ustedes visualizan entre la cromatografía gaseosa y la cromatografía líquida. ¿Cuántos de ustedes tienen cromatógrafos gaseosos? ¿Algún laboratorio tiene cromatografía gaseosa? Hola, sí, acá en Valpo. Sí, bueno, Valparaíso. las diferencias más que nada en el GC se utilizan como para determinar moléculas como de alto peso molecular, hidrocarburos, y no se puede determinar como compuestos lábiles, y los lábiles los vemos en HPLC. Eso más que nada. Ya, sí, mira, normalmente en cromatografía gaseosa los pesos moleculares son bastante pequeños. En peso molecular estamos hablando de péptidos o de proteínas sobre 3000 de peso molecular, o 4000 o 5000. Una proteína, un anticuerpo puede ser 70.000 de peso molecular o 130.000, no sé. Eso es peso molecular. En cromatografía gaseosa estamos hablando de peso molecular realmente bajo, porque tiene que cumplir un requisito, y es que sean volátiles. En la cromatografía gaseosa es importante que el compuesto que queremos analizar y cuantificar sea volátil. Si no es volátil, tenemos que ver la forma de que al derivatizarlo, este sea volátil. Esa es la gran diferencia con cromatografía líquida, donde la cromatografía líquida no necesitamos, ¿cómo se llama? Volatilizar un compuesto para poder cromatografiarlo. Y el rango entonces de pesos moleculares en líquida varía de unos cuantos cientos de peso molecular a varios miles de peso molecular. Hoy día nos centraremos en cromatografía en fase reversa, básicamente, ¿ya? ¿Qué es la fase reversa? ¿Por qué se llama fase reversa? ¿Quién me puede decir por qué hay una cromatografía en cromatografía líquida que se llama HPLC en fase reversa? Tengo un ruido, soy yo, ¿no? Bueno, Escribió alguien en el chat. Ya. Francisca bueno. Narváez, por la polaridad de la fase móvil, dice. Por la polaridad de la fase móvil. ¿Ya en fase reversa qué significa eso entonces?
Efectivo, la polaridad de la fase móvil es importante en la definición de fase reversa, pero la fase reversa estamos hablando aquí más bien de la fase estacionaria, en este caso de la columna, porque entonces se llama fase reversa. La cromatografía inicial eran en columnas con rellenos de partículas, como ejemplo sílice, y esas partículas de sílice son partículas altamente hidrofílicas, y a eso se le llamó cromatografía en fase normal o fase directa. Al modificar esa sílice y pegarle cadenas alquílicas de distinto largo, se le llamó cromatografía en fase reversa porque cambiamos la polaridad de la fase estacionaria, ¿no es cierto?, de una fase directa a una reversa o indirecta en este caso. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el concepto, o por qué se llama fase reversa las cromatografías en este tipo de columnas. Aquí pueden ver una micrografía de las partículas con las que se rellenan las columnas de cromatografía. 10 micras, esta también creo que son 10 micras y estas son alrededor de 2 o 3 micras. Estas partículas se usaban antiguamente, hoy en día casi yo diría que ya prácticamente no se usan, estas partículas irregulares. Hoy en día son básicamente esféricas. Las que más conocen ustedes son las de 5 micras, ¿no es cierto? Así redonditas, esféricas, pero llegan a ver hasta de 1.2, 1.3 micras. ¿Ya? Piensen que 1,2, 1,3 micras es más grande o puede ser más grande que una bacteria. Perdón, una bacteria puede ser más grande que 1.3 micras, ¿ya? A eso me refiero. Así de pequeñas son estas partículas sobre las cuales se les pega una cadena alquílica. Estas partículas de sílica tienen silanoles libres en su superficie, ¿no es cierto?, silicio e hidroxilo, y a través de una reacción química de se le pega, ¿no es cierto?, este R alquílico que puede ser lo que normalmente ustedes conocen como C18, pero puede ir de C2, C1 hasta C30. ¿Ya? El más utilizado es el octadecil silano, ODS o C18. ¿Ya? Reverse HPLC. Acá pueden ver una representación de una partícula ODS, ¿no es cierto?, donde está unida C18, alquílico, saturados, unidos a el oxígeno de la sílice de la superficie. Es importante que tengan esta visión porque en el fondo esto es un tallarín de una cadena hidrocarbonada C18, en algunos casos C30, que en teoría las cadenas hidrocarbonadas saturadas a temperatura ambiente deben tener un comportamiento de qué tipo. Por ejemplo, cuando son saturadas. ¿Cuál es la diferencia entre una grasa y un aceite? La saturación con los hidrógenos, Enlace. que cuando está saturado es más rígido y no saturado es líquido. Exactamente, esa es la gran diferencia. Entonces, si ustedes meten un aceite, por ejemplo, en el refrigerador, van a ver que cierta parte empieza incluso a precipitar, ¿no es cierto? Eso es importante que lo consideren acá. Bueno, más adelante veremos que le vamos a meter agua y le vamos a meter algún solvente orgánico a esto. Y esto es una característica también importante que vayamos visualizando para efectos de cromatografías que son con un alto contenido de agua versus otros que tienen bajo contenido de agua, para una buena selección de una columna a utilizar dependiendo nuevamente del método o las las moléculas que queremos cuantificar. Como les decía, tenemos silanoles libres, tenemos siloxanos, acá es silanoles germinales, los silanoles asociados a través de puente de hidrógeno, y silanoles acídicos, producto de la presencia de un metal cercano.
Antiguamente las partículas de estas partículas de silicio estaban muy contaminadas con aluminio, calcio, magnesio. ¿Ya? Hoy en día son partículas sintéticas donde prácticamente se ha eliminado todos estos metales. Y esto ha mejorado enormemente las cromatografías porque efectos secundarios como quelación del compuesto frente a estos metales ha dejado de existir, que deformaba mucho los picos antiguamente. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que les comentaba hace un rato. Tenemos cadena un C6, un C8, C12, C18, C30. ¿Ya? Para este tipo de columnas de RPH-PLC, la más común utilizada es la C18. Algo menos la C8, C4, C6, para péptidos y proteínas. ¿Ya? Básicamente para ese tipo, porque las fases móviles de proteína no deben tener un alto contenido de modificador orgánico o solvente orgánico, porque si no se precipitan. Por eso la interacción tiene que ser más débil con las cadenas alifáticas de las columnas, por ejemplo, C4 o C2. Un poco, como les comentaba hace un rato, la gran mayoría de las publicaciones en HPLC son en base a cromatografía en fase reversa. Entonces, donde la fase estacionaria, como comentábamos, es menos polar que el eluente, ¿ya? Como dijo alguien en principio, entonces en fase reversa, la fase móvil es polar, ¿ya? La versatilidad de, de la cromatografía en reversa tiene varias ventajas. Puede separar muestras con un amplio rango de polaridad. Hay un amplio rango de fases estacionarias, como vimos, C2, C4, C8, C12, C18, C30. Las fases móviles son relativamente más baratas que las fases para cromatografía en fase normal. Un aspecto importante es que hay un rápido equilibrio, se alcanza un rápido equilibrio entre la fase estacionaria y la fase móvil en el tiempo, y lo más importante, que se entregan separaciones muy rápidas, simples y reproducibles. Mira, este último aspecto es clave al momento de utilizarla para la cuantificación. Tiene algunas limitaciones. Hoy en día las columnas van entre 1 y 12 de estabilidad. Antiguamente la estabilidad era entre 3 y 8, entre 1 y 12, aún de pH, ¿ya? Aún así, si utilizamos ácidos muy fuertes, tenemos que tener cuidado de, una vez finalizada la cromatografía, lavar muy bien la columna. ¿Por qué? Porque a pH bajo 1, o si la columna quedó guardada con ácido TFA al 0,1, 0,2%, al otro día van a encontrar que huye todo el C18 de la columna. O sea, la unión del C18 al silanol se rompe, se hidroliza y se libera en este caso sería el C18. Por eso es sumamente importante que laven bien las columnas una vez finalizado su uso. Las fases estacionarias más comunes, como hablábamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos 4 compuestos: fenol, acetofenol, nitrobenceno y benzoato. En una relación 50-50 metanol-agua, ¿no es cierto? Y la fase metil, y tenemos esta separación de los 4 picos. Si cambiamos la fase estacionaria a un octil, aumentamos la separación y aumentamos también el tiempo de retención de los mismos componentes. Y si pasamos a la C18, bajo las mismas condiciones, vamos a tener, digamos, un tiempo de retención más grande y mejor separación de todos los picos, ¿ya? En fase reversa, la vez anterior les comenté que
los tres grandes solventes que se utilizan son acetonitrilo, metanol y tetrahidrofurano. En esta tabla ustedes pueden ver que cuando la relación acetonitrilo-agua es aproximadamente un 50%, tiene una capacidad de elusión parecida a la de una mezcla de metanol-agua de un 60%, o parecida a una capacidad de elusión de un tetrahidrofurano-agua cerca del 40%. ¿Ya? Esto indica también que la selectividad de los tres es muy distinta entre los tres solventes, y eso es un aspecto que más adelante lo vamos a considerar en el desarrollo de métodos. En la medida que avanzo en este cuadro, pueden ver que cuando ya llego a 70% acetonitrilo, prácticamente 80% de metanol, y a poquito más de un 50% para tetrahidrofurano agua. Hoy en día el tetrahidrofurano se usa un poco más. Lo que pasa es que el tetrahidrofurano se oxidaba con el tiempo, entonces tiene poco uso, y uno ve literatura con poco uso del tetrahidrofurano. Pero hoy día el tetrahidrofurano viene bastante mejor estabilizado que hace un par de décadas atrás. Es más volátil también y es más tóxico. Tanto el metanol, el acetonitrilo y el tetrahidrofurano, cuando ustedes lo trabajen, ojalá usen sus sistemas debidamente cerrados, y sus sistemas de desagüe también tengan los tengan debidamente cerrados para evitar la volatilización, y o no pasen mucho tiempo dentro de esa sala de cromatografía, porque de seguro van a tener concentraciones altas de estos solventes, todos ellos tóxicos. Aquí tengo 4 compuestos: lidocaína, metilparabeno, propilparabeno y 2,6-dimetilamina. Lo que comentábamos al principio, tenemos una molécula, ¿no es cierto? Todas ellas tienen en común, ¿qué tienen en común? Un anillo, ¿no es cierto? Pero además hay, por ejemplo, grupos amino, o tenemos distintos largos de cadena en lateral alquílica, metilo versus un propilo. Vamos a simular la cromatografía de estos componentes, de estos compuestos, perdón. Pero como les decía anteriormente, primero vamos a ver cuáles son sus lambdas máximos y sus pKs. Lidocaína, como pueden ver, es un compuesto que tiene eventualmente en esta zona, ojo, tiene aquí un anillo bencénico, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí apenas se visualiza. ¿Por qué? Porque esta señal es muy alta. Aquí lo tiene, ya también. En cambio, y su lambda máximo, como es de absorción única máxima, se logra acá a los 600. En otras palabras, quiero decirles que el cromóforo es bastante pequeño con respecto a los enlaces conjugados que tiene la molécula hacia la región del 200 nanómetros. El pK que tiene esta molécula es de 7,7, 7,8. ¿Ya? En cambio, entonces, hay dimetilanilina, nuevamente igual tienes en esta zona aquí un pequeño cerrito, ¿no es cierto?, que es propio del anillo bencénico, no sé, sí, y ya aparecen otros lambdas máximos con respecto a este compuesto. Su pK es 4,3. Metilparabeno y propilparabeno, ¿no es cierto? Aquí ya es más notorio. Su lambda máximo en la región de 250 a 270. Y tiene un pK de 8,5, y el propilparabeno nuevamente un lambda máximo en esta zona con un pK de 8,5 también. Entonces, si yo utilizo metanol al 60% y pH 2,7, voy a tener este cromatograma donde indico el T0, donde prácticamente tengo 3 picos. Pero si ustedes ven, aquí hay una deformación, ahí estaría el cuarto pico.
eventualmente o aparentemente solo estaría siendo capaz de separar propilparabeno de los otros tres, ¿ya? Si uso acetonitrilo, al mismo porcentaje, al mismo pH, puede ver que prácticamente no hay ninguna separación de nada y están todos yendo prácticamente en el T0. ¿Qué significa eso? Que es una corrida sumamente rápida, ¿ya? Si el acetonitrilo ya lo bajo un 30%, tengo 3 pics, pero en teoría tengo 4. Entonces, en alguna parte aquí hay un pic que está cubierto por otro, o están dos picos coeluyendo, ¿ya? Si usamos metanol al 30% al mismo pH, ya podemos visualizar 4 picos. Y aprecian en esta cromatografía, tenemos separados estos 3 picos, el tiempo de retención del propilparabeno es elevadísimo con respecto a los otros tres, ¿no es cierto? 35 minutos. ¿Qué pasa si yo cambio el pH? Estamos viendo el pK, ¿no es cierto? El pH, si cambiamos el pH, lo subo ahora a 4,5, 60%. Prácticamente en el T0 no hay separación. Con metanol sí logro ver los 4. Y a 4,5 tengo ya una mejor, a 30%, y pH 4,5 tengo una mejor separación de esta zona con respecto, y este pico sigue siendo alejado. Acetonitrilo 30%, 4,5. Miren la notable diferencia en los tiempos de retención, desde 35 minutos, prácticamente 34, 35, a 7 minutos para una misma proporción y un cambio leve de pH, o notable, el efecto del pH ha sido notable en esta separación. La dimetil 2,6-dimetilanalina, ¿no es cierto? Tiene un pK de 4,3, y el metilparabeno, que tiene un pK de 8,5, como vimos anteriormente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto que hemos visto son ejemplos en cromatografía en fase reversa de lo que se llama supresión iónica, básicamente, o ese es el concepto relacionado a la cromatografía cuando una molécula presenta carga. A ver, me explico de otra forma. El ácido acético, ¿no es cierto?, tiene un pK de 4,5 aproximado, ¿no es cierto? Eso significa que a pH, a 2 unidades de pH por sobre 4,5, es decir, a 5,5, 6,5. ¿Cuál sería su forma mayoritaria en términos de carga o no carga? Si yo trabajo una cromatografía, por ejemplo, quiero determinar ácido acético, y la trabajo a 6,5, 7, prácticamente todo es ácido acético, porque tiene un pK de 4,5, va a estar prácticamente el 99% ionizado, va a ser la sal, ¿sí? Si el pK es 4,5 y ahora lo trabajo a menos de 2,5 el pH, ¿qué va a pasar con el ácido acético? ¿Cómo va a ser su forma mayoritaria? Va a ser como ácido acético, o sea, el acetato va a estar protonado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Entonces, si yo controlo el pH bajo 2,5, 2 unidades bajo el pK, voy a tener el ácido acético protonado, y al tenerlo protonado, su polaridad está disminuida. Al estar disminuida su polaridad con respecto a la sal, ¿no es cierto?, su tiempo de retención con respecto a la sal en una fase reversa va a ser mayor. ¿Sí? Aquí tiene un ejemplo donde en C18 a 254 nanómetros, ¿no es cierto?, una mezcla de metanol agua 30-70, tenemos paracetamol y aspirina en una mezcla, y los dos picos coeluyen, ¿ya?
hacemos, como pueden ver, hay distintos pK, el ácido acetilsalicílico, el pK 3,5 y el acetaminofeno, que es el paracetamol, es 9,5. Bajamos el pH y agregándole a la mezcla 30-70 ácido acético, ¿no es cierto?, para una concentración final de un 1%, lo cual nos daría un pH cercano a 2,5, y vamos a tener la separación de ambos componentes, ¿ya? ¿Sí? Entonces, en fase reversa tenemos la fase reversa común y natural, donde las moléculas que queremos separar no tienen grupo ionizable. Tenemos las moléculas que tienen algún grupo ionizable, ya sea un ácido, ya sea un amino, y el cual lo vamos a controlar con el pH, ya sea ácido o básico, ¿no es cierto? Y a eso se le llama supresión iónica. Bueno, como les decía, podemos utilizar la cromatografía en fase reversa para ribonucleasa, citocromo-C, lisosima. Estas son proteínas. Ustedes no van a usar eso, así. Y acá tampoco. Lo voy a pasar de largo. Y luego tenemos una tercera modalidad de... ¿Sí? Una tercera modalidad de cromatografía en fase reversa, que es la cromatografía de apareamiento o pareamiento iónico, ¿ya? La cromatografía de apareamiento iónico puede ser utilizada para separar ácidos débiles y bases débiles de iones, también de iones inorgánicos, tanto cationes como aniones, para compuestos que son solubles en agua. A la fase móvil se le adiciona un reactivo al cual se le llama contraión. El contraión es el par iónico, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar en la elusión. Este par iónico lo que hace es, o permite una, entre comillas, una neutralización de la molécula de nuestro interés a separar. Este tipo de cromatografía, cuando ya no le es posible o no le funciona la separación por control de la ionización, o sea, mediante pH. Mediante pH, básicamente, porque usamos ácido acético, ácido fosfórico, ya algún ácido relativamente débil o fuerte, como el fosfórico, ¿no es cierto?, pero que no tiene mayor interacción con la molécula que queremos separar. En cambio acá tenemos nuestra partícula, ¿no es cierto?, sílica con nuestro C18, donde tenemos, por ejemplo, en este caso, un anión, el benzoato, que tiene carga negativa, ¿no es cierto?, y que lo hacemos interaccionar con un reactivo de pareamiento iónico, en este caso es tetrametilamonio acetato. ¿Ya? Este tetrametilamonio tiene carga positiva, el benzoato tiene carga negativa, interaccionan las cargas y a través de estas interacciones y sirviendo el contraión de puente, esta interacción se ve favorecida con el C18. ¿Sí? Entonces, una mezcla de cromatografía entre fase reversa e intercambio iónico, para que se hagan una idea más o menos de esa naturaleza. Otro ejemplo acá, donde tenemos ya, por ejemplo, el sulfonato o como reactivo de apareamiento iónico para moléculas positivas, donde el catión tiene un amino con carga positiva al cual le queremos pegar este sulfato y mejorar la interacción con la fase reversa. Ahora, estos dos ejemplos que le di son bastante malos porque ambos tienen suficiente capacidad para unirse a 18, pero si la mezcla es demasiado compleja, a lo mejor sí, esto les funciona y les funciona bien. ¿Ya? ¿Me pueden interrumpir cuando quieran, por favor? ¿Ya? Porque parece que me estoy yendo muy rápido. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ácido ascórbico, tiamina y ácido fólico, ¿ya? Donde usamos una cromatografía en fase reversa con acetonitrilo y ácido fosfórico,
y el reactivo de abrevento iónico es pentansulfonato. Eso quiere decir que, por un lado, tenemos un control de la ionización por el fosfórico y por el pentanosulfonato, que va a ser el contraion. ¿Y qué va a generar? Si se fijan bien, un leve cambio en los tiempos de retención de lo que ya teníamos eh, con la cromatografía solamente anterior. Si cambiamos ahora a hexansulfonato, el pentansulfonato. En otras palabras, aumentamos de 5 a 6, mejoramos la retención. Si aumentamos a 7, mejoramos aún más la retención y mejor la separación. ¿Ya? Nosotros acá en el laboratorio, ¿no es cierto? Este es un estándar en la cromatografía, como lo mostré hace un rato, de creatinina. Este es un estándar. Esta es la creatinina, y como pueden ver, la creatinina a pH ácido va a tener carga positiva. Entonces, ¿qué usamos para pegarla? Porque la creatinina como tal es muy hidrofílica, prácticamente no se retiene en una fase reversa, o mejor dicho, pasa de largo. Entonces, ¿qué hacemos? La pegamos a la fase reversa a través de un contraion, y en nuestro caso usamos heptansulfonato, otros utilizan octansulfonato, ¿ya? Esto nos permite pasar de un T0 casi seguro de esto a un tiempo de retención cerca, como está descrito acá. La creatinina, como pueden ver, tiene distintos valores de pK, y por lo tanto nosotros vamos a trabajar en esta zona de aquí, bajo esta zona de acá, de 2, porque le agregábamos ácido fosfórico, y logramos que, por lo tanto, esté protonado acá, ¿no es cierto? 1, 2, 3, y con carga positiva aquí la creatinina, y lo hacemos interaccionar con qué. Bueno, para mostrarle que el punto isoeléctrico a pH 1 es prácticamente carga 1, ¿ya? Esto es importante. Al tener yo carga 1, puedo pegarle ¿qué? Un contraion. En este caso, un contraion que tenga carga negativa. Como este sulfonato, tiene un pK muy fuerte, por lo tanto, va a tener carga negativa a ese pH que nosotros, pH cercano a 1, ¿ya? Va a tener carga negativa, como esta figura que está acá. Eso permite que, ¿no es cierto?, la carga positiva interaccione con la carga negativa y ambas moléculas, ¿no es cierto?, se unan en una constante de unión relativamente débil, pero se unen al fin y al cabo. Y ahora tenemos esta molécula creatinina apareada a esta contraion. Este contraion, ¿no es cierto?, es el que va a interaccionar básicamente con la cadena alquílica, llámese C18, C8, la que sea, ¿ya? Entonces, al tener esta figura en nuestra cromatografía, esta característica, ahora sí, creatinina va a interaccionar a través de esta molécula con los C18 y vamos a lograr una mejor retención de creatinina, y por lo tanto vamos a lograr la separación que deseamos con respecto a otros componentes que eventualmente en una cromatografía, si no regulamos esto, no lo vamos a separar por fase reversa. Eso es básicamente lo que quería mostrar hoy día, porque quiero entrar a la cuantificación para la próxima clase y ver cómo vamos a hacer las cuantificaciones al respecto. A ver.
Ya, pero le voy a mostrar otra cosa primero antes de salir de acá. Ya, a lo mejor no se ve muy bien, pero bueno. ¿Qué es lo que un poco les quiero mostrar con esto de acá, que no alcancé a incluirlo bien en el análisis de hoy día? Es que, por ejemplo, aquí tengo dos compuestos para una cromatografía. Uno es fenilglioxílico y el otro es mandélico, ácido mandélico. Los dos son ácidos. ¿Ya? Y esta es una cromatografía en fase reversa donde estoy usando acetiltrilo al 5% y pueden ver la separación de ambos picos. En este cromatograma acá ven un pic porque está a 260 nanómetros y el otro rojo a 225. Si yo separo las lecturas, voy a ver, ¿no es cierto? Este fenilglioxílico lo voy a ver a 260 y un cachito del mandélico a 260. En cambio, perdón, a 225. Si hago la lectura a 225, voy a ver un gran pic del mandélico y un cachito muy pequeño del fenilglioxílico. Esta misma cromatografía, si la ven, acá están los dos pics prácticamente coeluyen. ¿Ya? Estoy usando un detector UV visible con dos canales. Por eso veo ambos pics. Ya, si ustedes tienen un diodo, podrían hacer esto y más. ¿Qué quería mostrarle en esto? Que si yo no tengo claridad en la separación y en la selectividad de lo que estoy haciendo, aquí prácticamente 3 minutos puede ser muy bueno. Y leo esto solo a una longitud de onda, uno de los dos va a estar coluyendo con el otro y por lo tanto las lecturas se me van a sumar. ¿Por qué? Porque no soy capaz de separar ambos picos. En base a que, si yo elijo 260, este cachito, perdón, este de acá me va a aportar el naranja y se me van a sumar. ¿Sí? Y si lo hago al revés, este cachito negrito me va a sumar a este de acá. ¿Ya? Básicamente eso, después les voy a mostrar cómo cambian la selectividad y los tiempos de retención dependiendo de si uso metanol, tetrahidrofurano o acetiltrilo. Eso lo dejo para la próxima, para el jueves mejor, para cuando veamos otros aspectos de esto. Ya. Preguntas con respecto a fase reversa. Tenemos tres modalidades: fase reversa común y corriente, ¿no es cierto? Donde podemos separar, por ejemplo, astaxantina, cantasantina, donde no hay control de ionización, control de la ionización a través de la regulación del pH y control de la ionización y la utilización de contraiones para un apareamiento iónico. Esas son básicamente las tres modalidades en fase reversa, que son las que más se utilizan en cromatografía líquida hoy en día. ¿Ya? Preguntas. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas o dudas, nos dejamos hasta aquí. ¿No? ¿Aló? Sí.
Sergio, tienes activado tu micrófono y se siente un ruido de fondo. Ahí, ahí lo hago, sí. Se anotaron toda la lista, ¿no es cierto? De asistencia. El jueves terminamos con cromatografía líquida. Voy a repetir. Perfecto. Terminamos el jueves con cromatografía líquida con HPLC. La semana siguiente partimos con el otro módulo. Son 3 módulos: HPLC, validación de método y cálculo de incertidumbre. Entonces el módulo se acaba el jueves y ahí repito la prueba de diagnóstico. Eso, si no hay... ¿Sí? Profesor, una duda. Lo que pasa es que la prueba entonces va a repetir la prueba de diagnóstico el día jueves. Sí. Ah, ya. Lo que pasa es que un comentario, lo que estamos acá en Concepción en este minuto con auditoría del INN, entonces igual estamos como medio complicados para lo que es efecto de prueba, pero bueno, si es diagnóstico, no es digamos, una nota, esta no va con nota o va con nota, porque estamos como medio complicados, yo sobre todo. Sí, sí, no, va con nota, pero hagámoslo entonces el próximo martes. Ya, por favor, Sí, porque hagámoslo el próximo tenemos, martes, no hay problema. ya, No, no, lo que yo le digo es que, a ver, la prueba de diagnóstico que hicimos es la misma que voy a hacer el martes. ok, Ustedes ya conocen las preguntas, entonces, ¿sí? ya, Así que, gracias. Qué aparte suerte. que hay un par, a ver, no sé cómo tal vez el jueves revisemos la segunda parte porque revisé la primera parte, no las primeras preguntas, 6, ¿sí? Ujú. Revisamos las segundas preguntas, 6 preguntas. La respuesta, digamos, de las preguntas 7 a las 12, una cosa así, donde la 11 creo que la eliminé, o la 9, no sé cuál fue. Ujú. ¿Sí? Ok, Perfecto. ya, gracias, Hagamos, profesor. Profesor, disculpen ¿sí? el ruido, no tengo oficina ni escritorio, estoy en el laboratorio siempre. Eh, ¿La información, las presentaciones, ¿se las podrá hacer llegar o cómo las podemos obtener para tener material de apoyo para la evaluación en el Oye, laboratorio? una consulta, eso, ¿a usted le llegó algún correo dándole clave de acceso y usuario a la plataforma Moodle? No hasta el momento, al menos a mí no para este curso. No, Entonces, no le llegó las credenciales. Entonces lo que voy a hacer es tomar las presentaciones que tengo en PDF y se las voy a mandar a los correos. profesor, ¿y las grabaciones de las clases se pueden subir como el WeTransfer o alguna cosa para poder repetir, para poder verlas de nuevo? Porque de verdad que por lo menos a mí me hace falta. Sí, las voy a ver, yo creo, como las voy a tratar de subir en las voy a subir y ahí por correo les cuento dónde están, para que tengan el acceso, Ya, ¿ya? gracias. Muchas gracias. Les voy a mandar una invitación por correo para que tengan acceso a los videos. A eso me refiero, Súper. ¿ya? Los correos de nosotros usted los tiene todos, ¿cierto? No hay que escribirlos en el chat. Eh, Están si todos. lo pueden, mira, yo tengo todos los correos, espero que estén todos buenos. ¿Ya? Ok, Si hay algún problema, seguramente me irán a rebotar cuando les envíe los correos y ahí lo vemos el jueves. ¿Les parece? ya. Me Los que parece. rebotan. Muchas gracias. Eso, básicamente. Sí, alguien levantó. No. Ya, entonces quedamos hasta aquí si no hay más dudas al respecto.
Como les decía, la prueba va a ser la misma. Para los que hacen auditoría y hacen fiscalización, les recomiendo adentrarse más en los CDS, que son los CDS, son los Chromatography Data System, porque seguramente irán a distintas empresas y por lo tanto las distintas empresas tienen distintos cromatógrafos y por lo tanto sus software son todos distintos. Pero todos hacen lo mismo. Todos tienen SST y todos tienen, o debiesen tener, y yo creo que sí, lo usan ustedes, la CFR 21 parte 11. ¿Qué es lo que es la CFR 21 parte 11? Mis colegas farmacéuticos de acá, ¿alguien me puede decir algo? No, lamentablemente no. Ah, No. ya, eso es un código de regulación federal que salió hace muchos años en Estados Unidos, donde los niveles de responsabilidad se establecen en los cromatógrafos. ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, yo soy el que desarrolla un método, yo tengo acceso a todos los niveles de desarrollo y de modificación del cromatógrafo y su software y todo lo demás. Pero si eso se lo deja a un analista, por ejemplo, el analista técnico, lo único que hace que es meter los veales dentro del autosampler y echar a andar el tema. Él no puede, ese no tiene las autorizaciones, por ejemplo, para modificar fases móviles, no tiene autorización para montar flujos, no tiene autorización para cambiar fases móviles, para cambiar los volúmenes de inyección, ¿se entiende? Ni los, Ok. eso ya, y los SST, como le decía, que son parte también de esto, está relacionado con la calidad cromatográfica más que de la... y lo vamos a ver después, que es la validación de métodos, que es la libre detección, cuantificación, recuperación, exactitud, veracidad y esas cosas. ¿Ya? Eso, bueno, Oh, hasta el jueves entonces. Que tengan un bonito día. gracias igualmente. Hasta el Ya, jueves. hasta luego. Gracias, que estén bien. Vale, sí.